La vejez es un regalo, pero también representa un desafío. Es una prueba de todo lo que has aprendido y de todo lo que has enfrentado. Sin embargo, ¿sabías que hay ciertos errores críticos que pueden quitarte la paz, afectar tu salud e incluso acortar los años que te quedan? Son fallos que la mayoría de las personas cometen sin darse cuenta. Hoy vamos a descubrirte 9 de esos errores. Errores que, si no los evitas a tiempo, podrían salirte muy caros. ¿Te has detenido a pensar si estás viviendo a plenitud o solo dejando que los días pasen? Porque hay algo que muchos desconocen. No es el paso del tiempo lo que nos envejece, sino cómo utilizamos o desaprovechamos ese tiempo. ¿Estás listo para enfrentar estos errores y garantizar que tus mejores años aún están por delante? Porque el primero de estos errores graves podría estar ocurriendo justo ahora, mientras observas este video. Y si crees que estos errores no te afectan, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás completamente seguro? ¿De verdad estás seguro de que en este mismo momento no estás cometiendo uno de los errores más graves de tu vida? Antes de continuar, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal. Lo que viene a continuación es crucial. Quiero que pongas toda tu atención en la historia que voy a compartir contigo, ya que será esencial para comprender a fondo los errores que muchos cometen y cómo evitarlos. Lo que estás por descubrir tiene el potencial de cambiar tu forma de ver las cosas y mejorar tu vida. Y, por cierto, el último error podría ser el más destructivo de todos. El primer error grave, y quizás el más frecuente, es dejar que tu salud física se deteriore bajo la creencia de que siempre habrá tiempo para recuperarla. Lo que muchas personas no se dan cuenta es que, una vez que alcanzas la tercera edad, el tiempo ya no juega a tu favor. Don Arturo nunca imaginó que el paso del tiempo le jugaría una mala pasada. Durante su juventud y gran parte de su adultez, había sido un hombre activo, con una energía inagotable que lo impulsaba a moverse sin descanso. Nunca le preocupó demasiado su salud física. Todavía tengo tiempo, solía decirse, creyendo que el mañana siempre le brindaría la oportunidad de recuperar lo que no había cuidado. Pero el mañana llegó, y llegó más rápido de lo que esperaba. A los 65 años, don Arturo notó los primeros signos del desgaste. Le costaba subir las escaleras de su casa, y lo que antes era una caminata tranquila por el parque se había convertido en un esfuerzo monumental. La sensación de cansancio era constante, y su cuerpo ya no respondía como solía hacerlo. Los pequeños dolores que ignoraba en su juventud ahora eran recordatorios diarios de que había algo que estaba dejando pasar. Un día, mientras se miraba al espejo, sintió el peso de los años caer sobre sus hombros. ¿Cómo llegué hasta aquí?, se preguntó. Sabía la respuesta. Durante mucho tiempo, había creído que su salud no necesitaba atención urgente, que siempre habría tiempo para mejorarla más adelante. Pero ahora, en su tercera edad, comprendía que el tiempo no estaba de su lado. Cada día contaba, y los días que había dejado pasar ya no volverían. El cuerpo, al igual que una máquina, necesita mantenimiento constante. Don Arturo había olvidado esto. Había postergado los chequeos médicos, había dejado de lado el ejercicio y se había permitido continuar con una alimentación descuidada. Mañana lo haré, repetía una y otra vez. Pero el mañana nunca llegaba, y con cada año que pasaba, su vitalidad se iba desvaneciendo. Un día, mientras intentaba participar en una reunión familiar, se dio cuenta de que algo tan simple como jugar con sus nietos le resultaba imposible. El dolor en sus articulaciones, la falta de energía y la fatiga constante le impedían moverse como antes. Fue en ese momento, mientras los veía correr y reír, que comprendió que había cometido un error. La vida seguía su curso, pero él se había quedado atrás, atrapado por las consecuencias de su inacción. No obstante, la historia de don Arturo no terminó ahí. A pesar de los años perdidos, tomó una decisión crucial. Se levantó una mañana decidido a no dejar que su salud continuara deteriorándose. Sabía que no podía retroceder el tiempo, pero aún podía hacer algo para cambiar el presente. Decidió empezar con pequeños pasos, caminar durante 30 minutos al día, cambiar su dieta y asistir a los chequeos médicos que había evitado durante tanto tiempo. Los primeros días fueron duros. Sentía que su cuerpo le pesaba como nunca antes, y los dolores no desaparecieron de la noche a la mañana. Pero, poco a poco, con cada caminata matutina y cada comida más saludable, empezó a notar un cambio. Su energía volvía, sus movimientos se hacían más ligeros,
y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control de su vida. Don Arturo había aprendido una valiosa lección. El tiempo no espera, y cada día es una oportunidad para cuidar el cuerpo que te ha acompañado toda tu vida. No necesitas ser un atleta para mantenerte saludable. Solo debes moverte, caminar, nadar, hacer ejercicios simples. Todo suma. La clave está en no quedarse inmóvil, en no permitir que las pequeñas molestias se conviertan en dolores crónicos que limiten tu vida. Un estudio de la Universidad de Harvard había revelado que las personas mayores que mantenían una rutina regular de ejercicio físico moderado, como caminar o hacer movimientos de resistencia, tenían un 30% menos de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y problemas de movilidad. Don Arturo había sido testigo de esa realidad en su propia vida. Aunque había perdido años valiosos, aún podía recuperar una parte de lo que se había desvanecido. No fue fácil, pero lo que realmente cambió en Don Arturo fue su espíritu. Su fuerza física volvió, y con ella, la alegría de saber que aún podía disfrutar de la vida. El cuerpo es el vehículo de nuestra existencia, y si no lo cuidamos, nos quedamos estancados, incapaces de seguir adelante. No se trataba solo de vivir más años, sino de vivir esos años con calidad, con la energía y la fuerza necesarias para disfrutar cada momento. Epicteto, el gran filósofo estoico, decía, no es lo que te sucede lo que te daña, sino cómo lo interpretas. Don Arturo comprendió que el envejecimiento no era su enemigo, era simplemente un cambio inevitable, un recordatorio de que el tiempo pasa, pero que el verdadero desafío no estaba en detener ese paso, sino en decidir cómo enfrentarlo. La sabiduría de los estoicos también le enseñó a Don Arturo que, aunque no podía controlar el paso del tiempo, sí podía controlar sus decisiones diarias. Cuidar de su cuerpo se convirtió en un acto de respeto hacia sí mismo. Sabía que no podía detener el envejecimiento, pero también sabía que podía elegir cómo vivir esos años que aún le quedaban. La clave estaba en sus manos, y en ese momento, decidió aferrarse a ella con fuerza. Nunca es demasiado tarde para cambiar, para mejorar, para cuidar el cuerpo que nos sostiene. La verdadera riqueza no está en la cantidad de años que vivimos, sino en la calidad con la que los enfrentamos. Así que, si te identificas con la historia de Don Arturo, recuerda que no se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor. Cuidar tu salud es un acto de amor propio y de sabiduría. No esperes a que sea demasiado tarde para hacer esos pequeños cambios que pueden transformar tu vida. Cada día cuenta, y el momento de empezar es ahora. El segundo error grave que muchas personas cometen al envejecer es aferrarse a los resentimientos del pasado. No existe una carga más pesada que arrastrar rencores que solo te mantienen atado a un dolor que ya no tiene sentido. El resentimiento es como una cárcel invisible, que te mantiene atrapado en el pasado y te impide vivir plenamente el presente. Don Arturo nunca imaginó que una simple discusión familiar cambiaría el curso de su vida de manera tan profunda. Había sido siempre un hombre fuerte, con un espíritu alegre, pero todo comenzó a desmoronarse después de aquella disputa por la herencia de sus padres. Lo que inicialmente fue una conversación incómoda con su hermano menor, pronto se convirtió en una serie de palabras hirientes que ninguno de los dos pudo dejar atrás. Lo que para algunos podría haber sido una diferencia insignificante, para Don Arturo se transformó en una herida profunda que nunca pareció sanar. Los años pasaron, pero el dolor seguía presente, casi como una sombra que lo seguía a donde quiera que fuera. Cada vez que intentaba disfrutar de una tarde tranquila, o de una comida en familia, el resentimiento se colaba en su mente, recordándole esa traición que tanto le dolía. Mi propio hermano, pensaba una y otra vez, me falló. El rencor que había guardado con tanto esmero se convirtió en un veneno silencioso, un peso invisible que cargaba consigo a todas partes. Mientras Don Arturo vivía prisionero de sus emociones, el mundo seguía adelante, sin que él se diera cuenta. Su vida social empezó a desmoronarse. Su carácter se había vuelto más amargo, sus palabras más duras, y las personas a su alrededor comenzaban a notar ese cambio. Pero Don Arturo no lo percibía, porque para él, el dolor era justificado. Mi hermano me traicionó, seguía diciéndose. Él es el culpable de todo esto. Un día, mientras estaba sentado solo en el parque, observando cómo otros mayores disfrutaban de la compañía de sus seres queridos, algo lo golpeó profundamente.
¿Cuántos años había pasado enfocado en ese resentimiento? ¿Cuántos momentos de alegría había perdido por estar tan concentrado en su rencor? Al pensar en eso, sintió una mezcla de tristeza y arrepentimiento. En ese momento, recordó algo que un viejo amigo le había dicho alguna vez. El rencor no castiga a quien te hirió, te castiga a ti. Esa tarde, por primera vez, don Arturo entendió que el rencor que había guardado durante tanto tiempo no solo le robaba la paz, sino que también estaba afectando su salud. Los estudios científicos que alguna vez había escuchado comenzaron a cobrar sentido. El resentimiento que había permitido que creciera dentro de él estaba pasando factura no solo a su bienestar emocional, sino también a su cuerpo. Los dolores en su pecho, las noches sin dormir, la ansiedad que sentía cada vez que pensaba en su hermano. Todo eso, lo comprendió entonces, no era producto del tiempo, sino de la carga que él mismo había decidido llevar durante tantos años. Al llegar a casa, don Arturo se miró en el espejo y decidió que ya era suficiente. No podía cambiar lo que había ocurrido, pero sí podía decidir cómo enfrentar ese pasado. Y en ese instante, tomó la decisión más difícil de su vida: perdonar. No lo hizo porque su hermano lo mereciera, ni porque olvidara lo que había sucedido, sino porque sabía que necesitaba liberarse de esa carga. Los primeros días no fueron fáciles. El resentimiento seguía apareciendo de vez en cuando, pero cada vez que lo sentía, recordaba que el perdón no era un acto que realizaba por los demás, sino por él mismo. Con el tiempo, esa decisión de soltar lo que lo ataba al pasado comenzó a transformarlo. Se dio cuenta de que el perdón no era una excusa para olvidar, sino una manera de recuperar el control sobre su vida. Poco a poco, don Arturo empezó a notar algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Una paz profunda que no venía del exterior, sino de su propio corazón. Un día, mientras paseaba por el mismo parque donde había tenido su revelación, don Arturo se sintió ligero, como si algo que había estado pesando sobre sus hombros finalmente se hubiera desvanecido. En ese momento, pensó en las palabras del filósofo estoico Séneca, que tantas veces había ignorado: el hombre más poderoso es aquel que tiene control sobre sí mismo. Don Arturo había tardado muchos años en comprenderlo, pero ahora sabía que la verdadera fuerza no estaba en aferrarse a las heridas del pasado, sino en soltar aquello que te impide vivir en paz. El perdón, se dio cuenta, no era una rendición, no era aceptar que lo que había sucedido estaba bien, sino elegir no dejar que ese dolor continuara dirigiendo su vida. En los meses siguientes, se reconcilió con muchos de los que se habían distanciado de él, y aunque no todos los problemas desaparecieron de inmediato, su enfoque cambió. Don Arturo ya no vivía atado a lo que fue, sino abierto a lo que aún podía ser. Su salud también empezó a mejorar. Las noches en las que no podía dormir, pensando en el rencor que sentía, se convirtieron en recuerdos lejanos. La tensión en su cuerpo comenzó a disminuir, y por primera vez en muchos años, se sintió libre. El perdón, como le había enseñado la vida, no es un regalo para los demás, es un regalo que te das a ti mismo, porque aferrarse a los rencores es como cargar con un peso que no te permite avanzar, y la verdadera libertad está en soltarlo. El pasado ya quedó atrás, y don Arturo sabía que no tenía poder sobre él, pero el futuro aún estaba en sus manos. El rencor es una prisión invisible, una que te ata a un dolor que ya no tiene razón de ser. Al igual que don Arturo, todos podemos aprender a dejar ir ese peso y liberar el corazón. Porque, al final, perdonar no significa olvidar lo que ocurrió, sino liberarte de las cadenas que te impiden disfrutar plenamente del presente. ¿Y tú? ¿A qué estás aferrado? ¿Qué cargas llevas sin darte cuenta? La historia de don Arturo nos enseña que nunca es demasiado tarde para soltar, para liberar el alma y encontrar la paz que merecemos. El verdadero poder no está en lo que te hicieron, sino en cómo eliges enfrentar ese dolor. El tercer error grave que muchas personas suelen cometer en la vejez es no darle la importancia necesaria a su alimentación. A medida que envejecemos, tendemos a minimizar la relevancia de lo que consumimos, como si nuestro cuerpo ya no requiriera el mismo cuidado que en etapas anteriores. No obstante, la realidad es que tu bienestar, vitalidad e incluso tu expectativa de vida están directamente ligados a las decisiones que tomas sobre lo que comes a diario. Don Arturo siempre había sido un hombre práctico. A lo largo de su vida, trabajó duro,
Se enfocó en mantener a su familia y hacer que las cosas funcionaran, pero cuando se trataba de su salud, había algo que, sin darse cuenta, dejó de lado. Su alimentación, como muchas personas, pensaba que lo que comía no tenía tanta importancia. He llegado a los 73 años sin problemas, se decía a sí mismo. Lo que coma ahora no va a marcar una gran diferencia. Pero, como bien dicen, el tiempo siempre tiene la última palabra. Con los años, don Arturo empezó a notar pequeños cambios. Lo que antes hacía sin esfuerzo, ahora le costaba el doble. Se sentía más cansado. Su mente no estaba tan clara. Y esos paseos que tanto disfrutaba en el parque se fueron haciendo más cortos y menos frecuentes. Debe ser la edad, pensaba, aceptando que el paso del tiempo era inevitable. Pero un día, algo cambió. Durante una de sus visitas al médico, le dieron una noticia que no esperaba. Su presión arterial estaba alta, su colesterol por las nubes, y si no hacía algo pronto, corría el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. ¿Cómo llegó a esto?, se preguntó, confundido. Hasta ese momento, nunca había prestado mucha atención a su dieta, pero ahora comenzaba a darse cuenta de que no podía seguir ignorando lo que ponía en su plato. Una tarde, mientras veía a su nieto jugar en el jardín, don Arturo se dio cuenta de algo. Si no hacía un cambio ahora, no solo corría el riesgo de perder años de vida, sino de perder esos momentos de alegría, esas risas, esos paseos con su familia. ¿Cuántas veces más podría levantar en brazos a su nieto? ¿Cuántas veces más disfrutaría de una tarde de domingo en familia? Fue en ese instante cuando decidió tomar el control de su salud. Don Arturo comenzó su transformación de manera sencilla. Cambió su taza de café por té verde cada mañana. Añadió un puñado de almendras y nueces a su desayuno, alimentos que nunca antes había considerado importantes. En lugar de su habitual plato de carnes procesadas, comenzó a explorar recetas con pescado fresco, lleno de omega 3, algo que le recomendó su médico. Los primeros días fueron difíciles. Después de todo, durante años había mantenido ciertos hábitos alimenticios que ahora debía modificar. Pero lo que don Arturo no esperaba era cómo esos pequeños cambios comenzaron a impactar su vida de maneras que nunca imaginó. Poco a poco, su energía empezó a volver. Las mañanas ya no eran tan pesadas, su mente estaba más clara, y esas tardes de cansancio crónico empezaron a quedar atrás. No solo recuperaba la vitalidad, sino también la conexión con su cuerpo y mente. Un día, mientras caminaba por el mismo parque donde solía sentarse, notó algo diferente. Se sentía más ligero, no solo físicamente, sino también mentalmente. Los dolores y malestares que antes le molestaban ya no lo seguían como sombras persistentes. Las palabras de su médico resonaban en su mente. Cada cosa que decides comer es un paso hacia una vida más saludable o hacia el deterioro. Había elegido bien. Un día, conversando con un viejo amigo, don Arturo comentó cómo su dieta había cambiado, y su amigo le dijo algo que quedó grabado en su mente. La naturaleza es nuestra farmacia. Todo lo que necesitamos está ahí. Frutas, verduras, grasas saludables, alimentos frescos. En ese momento, comprendió lo poderosa que era la naturaleza y cómo él había estado ignorando esos regalos que podían frenar el envejecimiento y mejorar su calidad de vida. Los estudios lo respaldaban. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas mayores que adoptan una dieta equilibrada y rica en nutrientes pueden reducir significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión e incluso la demencia. La mente de don Arturo se volvió más lúcida, su cuerpo más ágil, y su espíritu se sintió más libre que en años. Pero la transformación no solo fue física. Al mejorar su alimentación, don Arturo también empezó a notar cómo su estado de ánimo mejoraba. Las conversaciones con su familia se volvieron más amenas, los paseos con su nieto más largos, y las tardes de domingo más llenas de vida. Lo que había comenzado como un pequeño ajuste en su dieta se convirtió en un cambio profundo en la forma en que vivía su vida. No se trataba solo de lo que comía, sino de cómo esas decisiones diarias reflejaban su compromiso con su bienestar. Como le recordaba siempre su médico, tu cuerpo es tu hogar. Cada cosa que comes puede construirlo o destruirlo. Don Arturo había elegido construir. Mirando atrás, entendió que ignorar la importancia de la alimentación había sido uno de los errores más grandes de su vida, pero también comprendió que nunca es tarde para cambiar.
con cada pequeño ajuste en su dieta, con cada plato lleno de alimentos frescos. Estaba tomando decisiones que no solo le daban más años de vida, sino que hacían esos años más plenos y significativos. Nunca es tarde para empezar, se repetía a sí mismo, recordando las palabras del filósofo estoico Epicteto. No es lo que te sucede lo que importa, sino cómo respondes a ello. Y así, don Arturo respondió, tomando el control de su vida, de su salud y de su futuro. Sabía que no podía detener el paso del tiempo, pero podía decidir cómo enfrentarlo. Al final, la verdadera sabiduría no radica en evitar el envejecimiento, sino en vivir cada día con intención y cuidado. Y don Arturo, con cada decisión que tomaba, demostraba que no se trataba solo de vivir más años, sino de vivir esos años con energía, salud y, sobre todo, con propósito. El cuarto error crítico que muchas personas suelen cometer al llegar a la vejez es distanciarse socialmente. Con el paso de los años, las relaciones que solían brindar felicidad y sentido a nuestra vida comienzan a desvanecerse, ya sea por la pérdida de seres cercanos, dificultades de movilidad o la sensación de no pertenecer al mundo moderno. El aislamiento social se convierte en una trampa que poco a poco va consumiendo nuestra energía y vitalidad. Don Arturo nunca fue de los que buscaba el centro de atención. A lo largo de su vida, había disfrutado de la compañía de buenos amigos, tardes en familia y esas reuniones que, aunque a veces ruidosas, le llenaban el corazón de una calidez que solo las risas y conversaciones compartidas pueden traer. Pero, con el paso del tiempo, algo cambió. La vida, que antes estaba tan llena de conexiones, comenzó a vaciarse lentamente. Primero, algunos amigos cercanos comenzaron a faltar, uno por enfermedad, otro por decisiones de la vida que los alejaron. El peso de las pérdidas acumuladas dejó a don Arturo con una sensación amarga de soledad. Es parte del envejecimiento, pensaba. Las reuniones familiares se hicieron menos frecuentes. Las invitaciones para salidas sociales ya no parecían tan atractivas como antes. Poco a poco, don Arturo comenzó a rechazar las oportunidades de reunirse con amigos y familiares. ¿Para qué?, se decía. ¿Qué podría agregar una salida o una conversación a esta etapa de mi vida? Los días pasaban, y don Arturo, un hombre que antes había disfrutado de una vida social activa, se encontró en un silencio que ya no era cómodo. Se levantaba, pasaba la mayor parte del día en casa, y cuando caía la tarde, la única compañía que tenía era el eco de sus propios pensamientos. No se daba cuenta de que ese aislamiento, que había creído natural, empezaba a dejar una marca más profunda. Lo que comenzó como un deseo de tranquilidad se estaba transformando en un vacío que consumía su vitalidad. Una tarde, sentado en su sillón favorito, sintió un peso en su pecho que no podía explicar. Era un malestar sutil, pero constante, como si algo dentro de él se hubiera apagado lentamente. No puede ser solo la edad, pensó. Decidió visitar al médico, preocupado de que ese malestar fuera algo físico. Pero tras varios estudios y análisis, el médico lo miró con serenidad y le dijo: «Don Arturo, físicamente está en buen estado. Pero ¿cómo está su vida social? ¿Cuándo fue la última vez que salió a ver a un amigo o a una reunión familiar?». La pregunta lo golpeó de una manera que no esperaba. ¿Qué tenía que ver su vida social con lo que sentía? El médico continuó: «Estudios han demostrado que el aislamiento social en personas mayores puede ser tan dañino como una enfermedad física. El cerebro necesita interacción. La soledad puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, e incluso puede acelerar el deterioro cognitivo. No es solo su cuerpo el que necesita cuidados, don Arturo, también su corazón y su mente». Esas palabras quedaron resonando en su mente. Se fue a casa, pensativo, reflexionando sobre el camino que había tomado. Se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había permitido que el aislamiento se adueñara de su vida. Recordó las veces que sus hijos le habían invitado a cenar, las veces que sus amigos lo habían llamado, y como él, en su soledad autoimpuesta, había rechazado esas oportunidades. Lo peor de todo, se dio cuenta de que había comenzado a sentirse cómodo en su soledad, ignorando el precio que estaba pagando. A la mañana siguiente, mientras tomaba su café, algo cambió en su corazón. Decidió que la soledad no sería su destino. Es hora de volver a salir, se dijo. Es hora de reconectar. Comenzó con algo pequeño,
aceptó una invitación a almorzar con su hijo. Al principio, le resultó incómodo. Sentía que había perdido la habilidad de disfrutar de la compañía, pero al final de la tarde, cuando las conversaciones fluían y las risas llenaban el ambiente, sintió algo que no había sentido en meses: calidez. Ese fue el comienzo de su transformación. Don Arturo comenzó a llamar a viejos amigos, a asistir a reuniones familiares, a salir a caminar al parque donde siempre encontraba a conocidos. Poco a poco, el vacío que había sentido comenzó a llenarse de nuevo. Sentía como el peso en su pecho se aligeraba, se reía más, conversaba más, y lo más sorprendente, su salud también comenzó a mejorar. Ya no tenía ese cansancio constante que lo agobiaba. Su presión arterial, que había estado algo alta, comenzó a estabilizarse. La ciencia lo respaldaba. Las personas mayores con una vida social activa no solo viven más tiempo, sino que lo hacen con una mejor calidad de vida. La interacción social reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la liberación de oxitocina, la hormona de la felicidad. El aislamiento no solo afecta el estado de ánimo, sino que puede debilitar el cuerpo, robando los momentos que hacen que la vida sea significativa. Un día, mientras caminaba por el parque con uno de sus viejos amigos, Don Arturo se dio cuenta de lo afortunado que era por haber tomado la decisión de salir de su aislamiento. Se dio cuenta de que la soledad no era una condena, sino una elección, y así como había elegido aislarse, también había elegido reconectar con el mundo que tanto le ofrecía. Al recordar las palabras de Séneca, el hombre es un ser social, hemos nacido para la comunidad, comprendió que la verdadera fuerza no está en evitar a los demás, sino en abrirse a ellos. No somos islas, aunque a veces creamos que es más fácil alejarnos. Don Arturo había redescubierto el valor de la conexión humana y cómo, en ese intercambio con otros, encontraba su verdadera fuerza. En sus últimos años, Don Arturo no solo vivió más, sino que vivió mejor. No cometió el error de pensar que la soledad era su destino inevitable. En lugar de dejar que las sombras del aislamiento le robaran sus días, eligió la luz de la compañía, de las risas, de los momentos compartidos. Comprendió que la vida, en su esencia, está hecha de conexiones, y cuando esas conexiones florecen, uno también florece. Porque, al final del día, abrirse a los demás no debilita nuestro carácter, lo fortalece. A través de la paciencia, la comprensión y la compasión que aprendemos de los otros, nos volvemos más sabios, más completos. Y Don Arturo, con su vida renovada por las amistades recuperadas y las nuevas conexiones, vivió sus últimos años con el corazón lleno, sabiendo que nunca es tarde para reconectar. El quinto error crítico que muchas personas tienden a cometer en la vejez es no reconocer el valor de su propia experiencia. A lo largo de los años, cada vivencia, aprendizaje, éxito y error se transforma en un recurso invaluable. Sin embargo, muchos llegan a esta fase de la vida sin darse cuenta de la influencia y el poder que su conocimiento acumulado realmente posee. Don Arturo era un hombre que, como muchos, había recorrido un largo camino en la vida. A sus 73 años, su rostro mostraba las marcas de los desafíos que había enfrentado, las decisiones difíciles que había tomado, y los innumerables momentos de triunfo y fracaso que había atravesado. Sin embargo, a pesar de toda la experiencia acumulada, había algo que le inquietaba profundamente, una sensación persistente de que todo lo que había aprendido, todo lo que sabía, ya no era relevante. Vivía en un mundo que parecía cambiar demasiado rápido. La tecnología avanzaba a pasos agigantados, las formas de comunicación que él había conocido se transformaban en un abrir y cerrar de ojos, y las generaciones más jóvenes parecían hablar un idioma completamente diferente. A menudo se preguntaba, ¿de qué sirve todo lo que he aprendido si el mundo ya no es como antes? Ese pensamiento se convirtió en una sombra que lo seguía a todas partes, haciéndole creer que su sabiduría había caducado, que las lecciones de su vida ya no tenían lugar en este mundo moderno. Pero lo que Don Arturo no sabía en ese momento era que este pensamiento estaba lejos de la verdad. Un día, mientras tomaba su habitual paseo por el parque, se encontró con un viejo conocido, Ramón, un joven con quien solía conversar años atrás. Ramón lo saludó con entusiasmo, compartiendo las dificultades que estaba enfrentando en su trabajo y en su vida personal. A pesar de las diferencias de edad, Don Arturo escuchó atentamente, y cuando llegó el momento de hablar,
Comenzó a compartir con él las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida. No era la primera vez que ofrecía consejos, pero algo en aquella conversación fue diferente. «¿Sabes, Arturo?», dijo Ramón, tras un rato de conversación. «Siempre que hablo contigo encuentro respuestas que no sabía que necesitaba. Es como si me ayudaras a ver el camino más claro. Y eso no lo consigo con todas estas nuevas herramientas de autoayuda o con las tecnologías que tanto nos distraen hoy en día». Don Arturo, sorprendido, se quedó en silencio por un momento. Algo hizo clic en su mente. Esa conversación fue un pequeño destello que iluminó una verdad que había estado ignorando durante demasiado tiempo. Su sabiduría, forjada a través de años de vivencias, aún era profundamente valiosa, no solo para él, sino para aquellos a su alrededor que, como Ramón, buscaban respuestas que la tecnología y la modernidad no podían dar. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, don Arturo reflexionaba sobre sus pensamientos. Recordó cómo, a lo largo de los años, había enfrentado tiempos difíciles, cómo había superado momentos de incertidumbre, y cómo las lecciones que había aprendido no solo le habían ayudado a él, sino que podían seguir ayudando a otros. Comenzó a ver su vida como un libro abierto, cada capítulo lleno de experiencias únicas que no se podían encontrar en ningún manual moderno. Y fue ahí, en ese instante de reflexión, cuando don Arturo tomó una decisión. Ya no seguiría subestimando el valor de su sabiduría. No dejaría que la duda nublara su capacidad para influir en el mundo que lo rodeaba. Se dio cuenta de que su error no había estado en lo que sabía, sino en pensar que su conocimiento había perdido valor. Decidió que compartiría más de sus experiencias, que sería una luz para aquellos que vinieran detrás de él, enfrentando los mismos desafíos de la vida. Días después, comenzó a abrirse más en sus conversaciones. En reuniones familiares, donde antes se mantenía en silencio pensando que ya no tenía mucho que aportar, empezó a contar historias de su juventud, lecciones que había aprendido a lo largo del tiempo. Lo hacía con humildad, pero con la seguridad de que lo que decía podía marcar una diferencia. Un día, su nieta, una joven que estaba buscando su rumbo en la vida, se acercó a él después de haber compartido una de sus experiencias. Con una sonrisa tímida, le dijo: «Abuelo, siempre he sentido que tu vida está llena de historias increíbles, pero nunca pensé en lo mucho que podía aprender de ellas. Gracias por contarme lo que pasaste. Me ha ayudado a ver las cosas desde una nueva perspectiva». Esas palabras resonaron en el corazón de don Arturo. Comprendió entonces que su sabiduría era mucho más que una acumulación de años. Era una guía, una fuente de luz para aquellos que navegaban por los momentos de incertidumbre. No solo estaba ayudando a los demás al compartir lo que sabía, sino que también estaba ayudándose a sí mismo, encontrando un renovado sentido de propósito. Como bien dijo Marco Aurelio, el alma se tiñe con el color de tus pensamientos. Don Arturo entendió que permitir que las dudas y la inseguridad sobre el valor de su conocimiento se apoderaran de él había sido un error. Al liberarse de esa carga, no solo descubrió que seguía siendo relevante, sino que su sabiduría era más poderosa que nunca. No se trataba de estar al día con la tecnología o las nuevas tendencias, sino de poseer una comprensión profunda de la vida, una claridad que solo los años pueden ofrecer. Y así, don Arturo, un hombre que alguna vez pensó que su tiempo para influir en los demás había pasado, descubrió que su legado estaba en su sabiduría, no en los logros externos, ni en lo moderno de sus conocimientos, sino en la paz y claridad que había alcanzado, y en la capacidad de compartir esas lecciones con aquellos que aún buscaban su propio camino. Desde ese día, don Arturo dejó de subestimar el valor de su sabiduría. Entendió que, mientras tuviera algo que compartir, mientras sus palabras pudieran ayudar a otros, siempre tendría un lugar en este mundo. No era solo un hombre de 73 años, era una fuente de conocimiento, un faro de experiencia que iluminaba el camino de aquellos que lo rodeaban, y así, en medio de las tormentas de la vida, encontró su serenidad y la compartió con el mundo que lo rodeaba. El sexto error grave que muchas personas cometen al envejecer es concentrarse solo en el presente, sin pensar en lo que les espera en el futuro. En esta etapa de la vida, donde la prioridad suele ser aprovechar cada día, es sencillo caer en la tentación de olvidar lo que está por venir. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el futuro se presenta y no estás listo? No hacer planes es permitir que la vida transcurra sin rumbo ni control.
Don Arturo había vivido sus primeros años de adulto con una filosofía muy clara: vive el momento. Creía fervientemente que disfrutar cada día como si fuera el último era la clave para ser feliz. Siempre fue un hombre entusiasta, de aquellos que rara vez pensaban en lo que vendría más adelante. El futuro se resolverá solo, se decía a menudo, mientras disfrutaba de los pequeños placeres de la vida, desde cenas lujosas hasta viajes espontáneos. Sus amigos lo admiraban por su capacidad de disfrutar el presente sin preocupaciones, pero lo que don Arturo no se daba cuenta era que, con cada decisión impulsiva, con cada gasto sin medir las consecuencias, estaba labrando un camino lleno de incertidumbre para su futuro. A lo largo de los años, don Arturo continuó viviendo bajo este principio. Y durante un tiempo, las cosas marcharon bien, el dinero fluía, las oportunidades llegaban, y su salud parecía inquebrantable. Sin embargo, el tiempo tiene una forma sutil de recordarnos su poder, y para don Arturo, ese recordatorio llegó en su 7ª década de vida. A los 68 años, empezó a notar los primeros signos del paso del tiempo. Una salud que ya no era tan fuerte como antes, un agotamiento que aparecía más rápido, y lo más impactante, una cuenta de ahorros que, poco a poco, se fue vaciando. Fue un día de otoño, mientras estaba sentado en su porche, mirando el sol ponerse lentamente en el horizonte, cuando una sensación de preocupación comenzó a invadir su mente. ¿Qué pasará cuando ya no pueda trabajar? ¿Cómo enfrentaré los costos médicos que están aumentando? Pensamientos que antes desechaba como innecesarios, ahora cobraban un peso que no podía ignorar. Esa noche, el sueño se le hizo esquivo. Las dudas y miedos sobre el futuro, un futuro que nunca había planeado, lo mantuvieron despierto. Con el tiempo, las consecuencias de su despreocupación se hicieron más evidentes. Lo que alguna vez fue una vida llena de abundancia y seguridad financiera comenzó a transformarse en una serie de desafíos inesperados. Don Arturo se dio cuenta de que no había preparado el terreno para lo inevitable: la vejez, el deterioro físico y la necesidad de una estabilidad financiera para afrontar sus últimos años con dignidad. He vivido bien, pensaba. Pero, ¿qué me queda ahora? Fue en una conversación casual con su amigo Ricardo, un hombre de la misma edad pero con una vida más estructurada, cuando la realidad le golpeó con fuerza. Ricardo, a diferencia de don Arturo, había sido prudente. A lo largo de su vida, había ahorrado cuidadosamente, había planeado su jubilación, e incluso había consultado a expertos sobre cómo cuidar de su salud y de sus finanzas. Mientras charlaban, Ricardo compartió una frase que le caló hondo a don Arturo. Mira, Arturo, disfrutar del presente está bien, pero no puedes navegar por la vida sin una brújula. Si no preparas el futuro, el presente eventualmente te pasará factura. Esa noche, don Arturo reflexionó profundamente sobre aquellas palabras. Se dio cuenta de que había vivido bajo un principio malentendido. Vive el momento no significaba ignorar el futuro, sino aprender a disfrutar del ahora mientras preparas el camino para lo que vendrá. El despertar fue duro. Reconoció que no había previsto el desgaste de los años, ni había construido un colchón económico para los días en que sus fuerzas comenzaran a fallar. Al principio, el cambio parecía abrumador. Ya es tarde, pensaba, ¿cómo voy a recuperar todo lo que perdí? Pero decidió que no iba a dejarse vencer por la sensación de arrepentimiento. Ese momento de claridad fue un punto de inflexión. Don Arturo entendió que nunca era demasiado tarde para tomar las riendas de su vida y comenzó a planificar. Primero, revisó su salud, inició chequeos médicos regulares, empezó a caminar todas las mañanas, y poco a poco fue cuidando su alimentación. Luego, miró con seriedad sus finanzas, aunque ya no podía recuperar el tiempo perdido. Se propuso ser más consciente de sus gastos y empezar a ahorrar, incluso en pequeñas cantidades. Había aprendido que la planificación no solo te protege de las tormentas que puedan llegar, sino que también te da una paz interior. Esa tranquilidad de saber que el futuro no te tomará desprevenido. Con el tiempo, don Arturo recuperó un sentido de estabilidad que hacía años no sentía. La paz de saber que estaba cuidando su salud y su bienestar financiero le permitió disfrutar del presente de una manera más plena, sin la carga del miedo por lo que vendría después. Comenzó a compartir su experiencia con sus amigos y familiares, explicando lo importante que era no dejarse llevar solo por el presente,
sino también construir un futuro del cual no tendrían que preocuparse. Una tarde, mientras tomaba un café con su nieto Diego, este le preguntó: «Abuelo, siempre te he visto disfrutar de la vida, pero últimamente noto que estás más tranquilo, como si estuvieras en paz. ¿Qué cambió?». Don Arturo sonrió con calma y le respondió: «Aprendí que no se trata solo de vivir el momento. Claro, es importante disfrutar lo que tienes ahora, pero también debes ser inteligente y cuidar lo que viene. El tiempo es implacable, Diego, pero si te preparas, cuando llegue el futuro, estarás listo para enfrentarlo con serenidad». Los años siguientes, don Arturo vivió de manera más consciente. Siguió disfrutando de las pequeñas cosas, pero esta vez lo hacía sabiendo que su futuro estaba asegurado. Comprendió que disfrutar del presente y planificar el futuro no eran opuestos, sino dos partes de una vida equilibrada. Como los antiguos estoicos decían, la verdadera fortaleza no está solo en enfrentar el presente, sino también en estar preparado para las tormentas que aún no han llegado. El error que alguna vez había cometido, el de vivir solo para el presente sin planificar lo que vendría, se había transformado en una valiosa lección de vida, una que no solo salvó sus últimos años, sino que también le dio el poder de enfrentar el futuro con confianza. El séptimo error grave que muchas personas cometen al envejecer es negarse a aceptar el cambio. Con el paso del tiempo, es común aferrarse a lo familiar, a las costumbres y convicciones que han marcado nuestra vida. No obstante, la verdad es que el cambio es algo ineludible. Oponerse a él no evitará que ocurra. Al contrario, solo hará que su impacto sea más doloroso cuando finalmente llegue. Don Arturo había construido su vida sobre la base de la constancia y las rutinas que le habían dado éxito durante años. Como hombre de principios, siempre confió en los métodos que le habían funcionado en el pasado. En su juventud, su negocio floreció gracias a sus estrategias tradicionales, y su vida personal prosperó a través de valores inquebrantables que defendió con pasión. Para él, el cambio era algo innecesario, una distracción de lo que realmente importaba. ¿Para qué cambiar si las cosas siempre habían funcionado tal como estaban? A medida que envejecía, su mentalidad se mantenía firme, pero el mundo a su alrededor comenzó a transformarse rápidamente. La tecnología evolucionaba, los negocios cambiaban de rumbo y las personas parecían moverse a una velocidad que él ya no podía seguir. «No necesito adaptarme a lo nuevo», se repetía una y otra vez, convencido de que lo que le había traído éxito en el pasado seguiría siendo efectivo en el futuro. Sin embargo, lo que don Arturo no vio venir fue que el mundo seguiría su curso. Conocen su aceptación. Sus clientes, una vez fieles y leales, empezaron a acudir a negocios más modernos que ofrecían servicios en línea y métodos de pago que él no entendía ni consideraba necesarios. En su vida personal, las conversaciones en las reuniones familiares se llenaban de referencias a avances tecnológicos y cambios sociales que lo hacían sentir fuera de lugar. «Todo esto es innecesario», pensaba para sí, cada vez más aislado, aferrado a la idea de que lo que conocía era suficiente. Un día, mientras revisaba las cuentas de su negocio, se dio cuenta de algo que lo impactó profundamente. Las ganancias, que habían sido constantes por años, habían comenzado a reducirse de forma considerable. Los números no mentían, y aunque intentaba no admitirlo, la causa era clara. El mundo había cambiado, y él no. En lugar de adaptarse a las nuevas formas de hacer negocios, se había quedado estancado en un pasado que ya no existía. Las oportunidades que una vez fluyeron hacia él con facilidad ahora lo evitaban, y don Arturo, antes próspero y confiado, comenzó a sentir una inseguridad que jamás había experimentado. En su corazón, don Arturo sabía que algo debía cambiar, pero la idea de abandonar sus antiguos métodos lo aterrorizaba. Durante meses, luchó internamente, intentando mantener su negocio a flote con las mismas estrategias que siempre había usado. Pero cada día que pasaba, se daba cuenta de que el mundo no iba a esperar por él. Finalmente, en una tarde gris, se sentó frente a su escritorio, rodeado de papeles, y aceptó una verdad innegable. Si no cambio, el mundo seguirá sin mí. La decisión de aceptar el cambio no fue fácil. Don Arturo sabía que tendría que aprender cosas nuevas, adaptarse a ideas que había resistido durante años. ¿Cómo empezar?, se preguntaba con frecuencia. Fue entonces cuando, por primera vez en mucho tiempo, decidió pedir ayuda. Su nieto, Diego,
un joven lleno de entusiasmo por el futuro. Había intentado durante años convencerlo de modernizar su negocio. En un acto de humildad, don Arturo lo llamó y le pidió que le enseñara lo que sabía. Al principio, las nuevas tecnologías y métodos de trabajo le parecían complejos e innecesarios. Los primeros días fueron frustrantes. Cada avance parecía un reto insuperable. Sin embargo, poco a poco, comenzó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. El cambio, aunque incómodo, no era su enemigo. Diego le explicó pacientemente cómo las herramientas modernas podían no solo mejorar su negocio, sino también hacerlo más eficiente, permitiéndole llegar a más clientes. Don Arturo, aunque escéptico al principio, se dio cuenta de que el cambio no significaba traicionar sus valores, sino encontrar nuevas formas de expresarlos en un mundo que ya no era el mismo. Con el tiempo, no solo aceptó el cambio, sino que lo abrazó. Aprendió a usar las herramientas tecnológicas que había despreciado. Más importante aún, entendió que el cambio no le quitaba su esencia, sino que le daba la oportunidad de seguir siendo relevante en un mundo diferente. No estoy perdiendo quién soy, reflexionó una mañana mientras revisaba los nuevos resultados de su negocio. Solo estoy aprendiendo nuevas formas de ser quien siempre he sido. El impacto fue inmediato. Su negocio, que había estado al borde del colapso, comenzó a resurgir. Los clientes volvieron, y esta vez llegaron no solo por la calidad de sus productos, sino también porque ahora podían acceder a ellos de manera más fácil y moderna. Don Arturo también notó cambios en su vida personal. Al abrirse al cambio, las conversaciones en las reuniones familiares dejaron de hacerle sentir fuera de lugar. Ya no evitaba los temas modernos. Ahora, participaba en ellos, aprendiendo de sus hijos y nietos, y compartiendo a su vez la sabiduría que había acumulado a lo largo de los años. No fue un proceso rápido ni sencillo. Hubo momentos en los que la nostalgia por lo que había sido lo invadía, pero en lugar de aferrarse a esa sensación, comprendió que la verdadera fortaleza no residía en resistir el cambio, sino en adaptarse a él. El cambio no me ha hecho perderme, pensaba. Me ha dado la oportunidad de ser una mejor versión de mí mismo. La historia de don Arturo es un recordatorio de que, aunque el cambio es inevitable, nuestra resistencia a él es opcional. Aferrarse a lo conocido puede parecer seguro, pero es solo una ilusión. La rigidez es enemiga del crecimiento, y quienes se niegan a adaptarse quedan rezagados en un mundo que no deja de girar. Don Arturo no solo aprendió a aceptar el cambio, sino que descubrió que, al hacerlo, ganaba mucho más de lo que había temido perder. Aceptar el cambio no significaba renunciar a lo que era, sino encontrar nuevas formas de ser el mismo en un mundo en constante transformación. Y así, al adaptarse, al fluir con la corriente de la vida en lugar de resistirse a ella, don Arturo encontró una serenidad y sabiduría que solo quienes han abrazado el cambio pueden conocer. La lección de don Arturo es clara. El cambio no espera, pero adaptarse a él es una elección que está siempre en nuestras manos. Octavo error grave: olvidar que aún puedes seguir aprendiendo y desarrollándote. Uno de los errores más perjudiciales en la tercera edad es pensar que el aprendizaje y el crecimiento son solo para los jóvenes, y que ya no queda nada por descubrir. Este es uno de los engaños más peligrosos de la vida, ya que en el momento en que dejas de adquirir nuevos conocimientos, también dejas de vivir de manera plena. Don Arturo había sido siempre un hombre curioso. En su juventud, ese fuego interior lo empujaba a explorar el mundo con entusiasmo, a aprender algo nuevo todos los días. Cada libro que leía, cada conversación que tenía, cada experiencia que vivía, se convertía en una fuente de conocimiento que lo hacía sentir más vivo, más conectado con la vida. Era un hombre ávido por superarse, por mejorar tanto en su vida personal como en su trabajo. Esa chispa, esa pasión por aprender, lo había acompañado durante muchos años. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Los años trajeron consigo rutina, y la rutina trajo consigo una sensación de estancamiento. Don Arturo empezó a creer que ya lo había visto todo, que no quedaba nada más por aprender. ¿Para qué seguir intentando? Ya he vivido lo suficiente. Ya sé lo que necesito saber, se decía a sí mismo en silencio. Y así, poco a poco, esa chispa interna que había ardido tan intensamente, comenzó a apagarse. A los 73 años, don Arturo se encontró atrapado en una rutina monótona. Sus días eran siempre los mismos:
llenos de repetición y sin la emoción que antes le proporcionaba el aprendizaje. Sin darse cuenta, había caído en una de las trampas más devastadoras de la tercera edad, la creencia de que el aprendizaje y el crecimiento eran cosas solo para los jóvenes. No fue un cambio repentino. Este error se fue filtrando en su mente poco a poco, casi imperceptiblemente. Cada vez que pensaba en aprender algo nuevo, una voz interior le decía: ¿para qué? Ya has vivido tanto. Ya lo sabes todo. No hay nada más que descubrir. Y con el tiempo, ese pensamiento lo llevó a una sensación de resignación. El mundo comenzó a parecerle más pequeño, sus días más grises y su mente más lenta. Pero un día, mientras observaba a su nieto, Diego, que estaba aprendiendo a tocar la guitarra con una pasión y entusiasmo que le recordaba a su juventud, don Arturo sintió un pequeño destello dentro de él. Diego practicaba durante horas, repitiendo acordes una y otra vez, y don Arturo no podía dejar de admirar esa determinación, esa alegría que venía con cada pequeño progreso. En ese momento, algo dentro de él despertó. Esa tarde, después de ver a su nieto tocar con una sonrisa en el rostro, don Arturo comenzó a reflexionar. Se dio cuenta de que en el fondo de su corazón, él también deseaba aprender algo nuevo, redescubrir esa pasión que lo había mantenido en constante evolución. El aprendizaje no tiene edad, pensó para sí mismo, aunque había estado atrapado en la idea de que ya lo sabía todo. En lo más profundo, algo dentro de él quería seguir creciendo. Un día, después de varias semanas de reflexión, se decidió. Se acercó a Diego y le pidió que le enseñara a tocar la guitarra. Al principio, Diego lo miró sorprendido, pero con una gran sonrisa, accedió a la petición de su abuelo. Nunca es tarde, abuelo. Vamos a empezar con lo básico. Las primeras lecciones fueron difíciles. Don Arturo, con manos que ya no eran tan ágiles, luchaba por recordar los acordes y mantener el ritmo. Hubo momentos en los que sintió que quizás era demasiado tarde para aprender algo nuevo, pero Diego lo animaba constantemente. Lo estás haciendo genial, abuelo. Solo sigue practicando. Con cada pequeña mejora, don Arturo comenzó a redescubrir una parte de sí mismo que creía perdida. No solo estaba aprendiendo a tocar un instrumento, estaba reavivando la chispa que había dejado apagarse con los años. Sentía que el mundo, que antes se había encogido en la rutina, ahora comenzaba a expandirse de nuevo. Cada día traía consigo una nueva lección, un nuevo desafío, y eso lo hacía sentir más vivo que en años. Lo que don Arturo no sabía es que su decisión de volver a aprender estaba haciendo mucho más que enseñarle a tocar la guitarra. Estaba fortaleciendo su mente, creando nuevas conexiones neuronales y revitalizando su salud emocional. Estudios de la Universidad de Harvard habían demostrado que el cerebro humano tiene la capacidad de seguir aprendiendo y formando nuevas conexiones incluso en la tercera edad. La neuroplasticidad, la habilidad del cerebro para adaptarse y cambiar, es clave para mantener una mente saludable. Y don Arturo, sin saberlo, estaba activando esta capacidad, manteniendo su mente joven y ágil. Con el tiempo, tocar la guitarra se convirtió en algo más que una actividad para don Arturo. Se convirtió en una fuente de alegría, en un recordatorio de que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Pero más allá de la música, lo que realmente había aprendido era que la vida siempre tiene algo que ofrecer. Siempre hay un nuevo horizonte al que aspirar, si uno está dispuesto a abrirse a él. Nunca es tarde para aprender, pensaba don Arturo, mientras practicaba una melodía simple. Cada día trae algo nuevo, si solo tienes el coraje de buscarlo. A través de su viaje de redescubrimiento, don Arturo comprendió que el verdadero error no había sido envejecer, sino creer que el envejecimiento significaba dejar de aprender. El aprendizaje no era solo una herramienta para los jóvenes, sino una oportunidad continua de reinvención, de mantener viva la chispa que hace que la vida sea emocionante y significativa. Al final, don Arturo no solo aprendió a tocar la guitarra, redescubrió algo mucho más valioso: el poder de la curiosidad, la importancia de seguir creciendo y la certeza de que, mientras estemos vivos, siempre habrá algo nuevo por descubrir. Su historia es un recordatorio para todos nosotros. No importa cuántos años tengamos, nunca es tarde para aprender y crecer. Cada día es una nueva oportunidad para reinventarnos, para abrirnos al mundo con ojos frescos y descubrir todo lo que aún nos queda por vivir. Noveno error: no cultivar la serenidad.
Con el paso de los años, las dificultades y desafíos de la vida se presentan una y otra vez. Nos vemos inmersos en situaciones que escapan de nuestro control, rodeados de circunstancias que nos afectan profundamente. Sin embargo, al llegar a la tercera edad, muchos caen en el error de no trabajar en mantener la serenidad, pensando que el desorden emocional es algo inevitable o excusando que, con los años, las emociones se desbordan sin control. Don Arturo siempre había sido un hombre de carácter fuerte, alguien que no dudaba en alzar la voz cuando las cosas no salían como esperaba. A lo largo de su vida, enfrentó muchos desafíos, como todos nosotros, y reaccionaba con la intensidad de una tormenta ante cada contratiempo. Para él, la vida se trataba de enfrentarse al mundo, de luchar para que las cosas fueran como él creía que debían ser. Pero lo que don Arturo no sabía entonces es que las batallas más difíciles no se libran afuera, sino en el interior de uno mismo. A medida que los años pasaron, esos enojos acumulados comenzaron a pesar en su mente y en su cuerpo. Cada pequeña frustración, cada discusión o cada inconveniente se sentían como una explosión. Lo que antes había sido solo una chispa, con el tiempo, se convirtió en una hoguera que ardía dentro de él, robándole la paz. No entendía por qué, a pesar de haber logrado muchas cosas en su vida, seguía sintiendo una constante inquietud. Era como si algo lo mantuviera prisionero de sus propias emociones, sin darse cuenta de que la verdadera tormenta no estaba en el mundo exterior, sino en su propio corazón. Un día, después de una acalorada discusión con su vecino por una tontería, don Arturo se quedó solo en su sala. Estaba agotado, física y mentalmente. Miró por la ventana y vio como el cielo comenzaba a cubrirse de nubes grises. Afuera, el viento empezó a soplar con fuerza, y pronto una tormenta se desató. Observó cómo la lluvia golpeaba el cristal. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia, solo un profundo cansancio. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de algo que había ignorado durante años. Él era como esa tormenta, reaccionando con furia ante todo lo que no podía controlar, sin darse cuenta de que el verdadero conflicto no estaba afuera, sino dentro de él mismo. Esa noche, sin poder dormir, don Arturo reflexionó sobre su vida. Se dio cuenta de que había pasado años permitiendo que cada pequeño problema lo afectara, que cada error del pasado lo atormentara y que cada preocupación por el futuro lo llenara de ansiedad. Las emociones lo dominaban y, sin saberlo, esas emociones estaban erosionando lentamente su paz interior. Fue en ese momento cuando entendió una verdad fundamental que cambió su vida. La verdadera serenidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener la calma incluso en medio de ellos. Sin embargo, ese descubrimiento no llegó de inmediato, ni de manera automática. Al igual que muchos, don Arturo había pasado años luchando contra las emociones que lo controlaban, creyendo que era imposible mantener la serenidad en un mundo lleno de desafíos. Se decía a sí mismo que las cosas eran demasiado complicadas, que con la edad las emociones solo se volvían más difíciles de manejar. Pero esa noche, mientras escuchaba el sonido de la tormenta afuera, comprendió que la serenidad no llega por accidente. Es algo que se debe practicar, que se debe cultivar con cada día. Al día siguiente, don Arturo decidió empezar a cambiar. No podía controlar lo que pasaba en el mundo, pero sí podía controlar cómo respondía a él. Comenzó a practicar pequeñas acciones para encontrar esa serenidad interna que tanto deseaba. Cuando sentía que la ira o la frustración aparecían, en lugar de reaccionar de inmediato, respiraba profundamente y se decía, «Esto también pasará». Poco a poco, aprendió a no dejarse llevar por cada provocación, a no permitir que cada frustración lo desbordara. En lugar de luchar contra las emociones, empezó a observarlas, a reconocerlas y a soltarlas. El cambio no fue fácil ni inmediato, pero con el tiempo, don Arturo empezó a sentir algo diferente. El peso que había llevado durante tantos años, esa constante sensación de ansiedad y enojo, comenzó a disiparse. Descubrió que la serenidad no era algo que simplemente llegaba por sí sola, sino un don que él mismo se daba con cada pensamiento que decidía no alimentar, con cada preocupación que elegía dejar ir. Sus últimos años, los que antes imaginaba llenos de caos interno y arrepentimientos, comenzaron a transformarse en los años más tranquilos de su vida. Don Arturo descubrió una paz que nunca había conocido antes. Las tormentas seguían ocurriendo a su alrededor, como lo hacen en la vida de todos, pero esta vez,
Él había aprendido a no dejar que lo arrastraran. Un día, mientras caminaba por el parque, un joven lo detuvo y le preguntó cómo hacía para estar siempre tan sereno, incluso cuando el mundo parecía caerse a pedazos. Don Arturo sonrió y le dijo: la serenidad no llega sola, la construyes día a día. No se trata de que la vida sea fácil, se trata de que tú aprendas a mantener la calma, sin importar lo que pase. No puedes detener las tormentas, pero sí puedes decidir cómo enfrentarlas. Esa fue la lección que don Arturo compartió con quienes lo rodeaban. No se trataba de eliminar los problemas o de vivir una vida sin conflictos, porque eso es imposible. Se trataba de aprender a mantener la calma, a encontrar la paz incluso en medio del caos. La serenidad no es algo que se encuentra fuera de nosotros, es algo que debemos cultivar desde dentro. Y así, en sus últimos años, don Arturo encontró lo que tanto había buscado. Una serenidad que no dependía de las circunstancias externas, sino de su capacidad para controlar sus emociones y mantener la paz en su corazón. Y esa serenidad, más que cualquier logro o posesión, fue el mayor regalo que se dio a sí mismo. ¿Y tú? ¿Has encontrado tu serenidad o sigues luchando contra las tormentas que rugen en tu mente? A lo largo de este recorrido, hemos analizado algunos de los errores que suelen cometerse en la tercera edad, pero hay algo fundamental que no debes olvidar. Nunca es tarde para hacer un cambio. Prestar atención a tu salud, liberar los rencores, aprender a alimentar tanto tu cuerpo como tu mente, adaptarte a los cambios y desarrollar la serenidad. Todo esto es alcanzable si decides comenzar hoy, en este preciso instante. Los años que has acumulado no son un peso, sino el origen de tu sabiduría. Hoy más que nunca, tienes la capacidad de hacer elecciones que cambien el rumbo de tu vida y de dejar un legado que motive a quienes te rodean. No te aferres a los errores que cometiste, pero tampoco los dejes de lado. Saca lecciones de ellos, crece con ellos. Recuerda, la filosofía estoica nos enseña que somos responsables de nuestra actitud ante la vida. Mientras sigas respirando, tienes la oportunidad de vivir con más propósito, mayor tranquilidad y una sabiduría más profunda. Hoy es el momento ideal para comenzar, porque aunque el tiempo siga su curso, siempre tienes el control sobre cómo eliges vivir. Como hemos explorado en este video, alcanzar la serenidad y la paz interna es posible mediante el autoconocimiento y los principios de la sabiduría estoica. Tú también puedes lograr ese equilibrio en tu vida. Me encantaría que compartieras tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber cómo este mensaje ha resonado contigo. Y no te quedes en este punto. Te animo a seguir explorando el increíble poder del estoicismo. Nos encontraremos en el siguiente video que aparece en tu pantalla, donde seguiremos descubriendo cómo vivir con más fuerza y libertad. Nos vemos pronto.